Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post, en su gran titular de esta mañana, Biden explica, subraya la agenda que tiene por delante, una agenda bastante complicada y difícil de llevar adelante. Pandemia, infraestructura son las prioridades y el Senado emerge ahora como el potencial bloqueador para toda esta lista de cosas por hacer. Más abajo de esta nota hay un artículo interesante, dice: el presidente y su política de aproximación es el arte de lo posible. No se amilana Biden, según esta nota, ante las dificultades. Y en The New York Times, el gran titular en la mañana de hoy tiene que ver también con la rueda de prensa que diera ayer el presidente, su primera rueda de prensa desde que está en la Casa Blanca. Biden señala y reta a los republicanos, les acusa de haber procedido con leyes un-American, es el término que él utiliza, antiestadounidenses, para limitar los votos, limitar los derechos del votante. Y esto lo dice cuando el gobernador republicano de Georgia aprueba una serie de reformas a la ley electoral del estado. Y ahí menciona la rueda de prensa de ayer del presidente, donde lo fundamental se lo llevó el tema migratorio. Con relación a esto, leo esta nota de prensa. El presidente Biden aseguró ayer que una mayoría abrumadora de los migrantes que llegan cada día a la frontera sur con México están siendo enviados de regreso a sus países, en la que ha sido su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca. Decenas de miles de personas mayores de 18 años y personas solteras, han sido enviadas a casa. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen. No están cruzando la frontera, dijo Biden, y afirmó que está negociando con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, y se ha mostrado confiado en que todos regresarán, aunque matiza: las únicas personas que no van a dejar que retornen por sí solas sin ayuda son los niños no acompañados. En cuanto a estos menores de edad, se estima que más de 400,000 niños sin sus padres han cruzado la frontera desde 2003. El jefe de la Casa Blanca ha reconocido que las instalaciones fronterizas en el estado de Texas, habilitadas para ello, son totalmente inaceptables, y ha avanzado que sacarán rápidamente de allí a miles de ellos. Dijo Biden: he estado trabajando desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar una vía adicional para que los niños puedan vivir de manera segura, para que puedan ser alojados de manera segura, mientras seguimos con el resto de lo que está sucediendo. El presidente aprovechó para distanciarse de las políticas migratorias de Donald Trump, a quien le acusó de dejar morir de hambre a los niños que llegaban a la frontera. Lo que nunca haría si un niño no acompañado termina en la frontera es dejar que se muera de hambre, como tampoco lo hizo ninguna administración anterior, excepto la de Donald Trump. Y cuando, ante la pregunta de si sus discursos, sus palabras, es lo que ha atraído a los migrantes, porque le ven como un presidente simpático, ese fue el término que utilizó uno de los periodistas, la respuesta de Biden fue esta: alguien sugiere que hubo un aumento del 31% con Trump, de 31% de aumento de migrantes en la frontera, porque Trump era un buen tipo, estaba haciendo cosas buenas en la frontera. Esa no es la razón por la que vienen, ironizó el presidente Joe Biden. No puedo garantizar que vayamos a resolver todo, pero puedo garantizar que podemos hacerlo mejor. Podemos cambiar la vida de muchas personas. La situación mejorará. Y el presidente también
habló de China. Dice acá, el presidente ha insistido en que Estados Unidos seguirá trabajando para hacer responsable a China de seguir las reglas, follow the rules. En su primera rueda de prensa le preguntaron por la escalada de tensiones entre ambas potencias en cuestiones sobre derechos humanos y ha remitido a la llamada que tuvo con el presidente de China, Xi Jinping, el pasado mes de febrero. El presidente Biden compartió que remarcó en esta conversación con su homólogo chino y dijo que Estados Unidos es un sistema de valores y mientras China siga violando los derechos humanos, vamos a seguir dejando claro que esto está pasando. Y la sorpresa fue cuando dijo pues que sí, que pensaba presentarse a la reelección en el 2024. Es sorpresa porque él había insistido en que él sería el presidente de un solo periodo. Cuando le preguntaron por Kamala Harris si la repetiría como vicepresidente, dijo, ella está haciendo un gran trabajo y es una gran compañera. Dijo, cuando tocó el tema y pues le empezaron a preguntar, ¿no? Evitó dar nada por cerrado. Eso lo que usted está diciendo es definitivo. No, no doy nada por cerrado. Nunca he podido dar nada por seguro a 4 años y medio, 3 años y medio de la fecha electoral. Esa fue su respuesta para los periodistas. Tenemos acá, ya que estábamos hablando de China, en el Asia, Corea del Norte confirmó hoy que probó un nuevo tipo de misil teledirigido, mientras el presidente Biden advirtió que habrá consecuencias si Pyongyang recrudece las tensiones en medio del estancamiento de las negociaciones sobre la capacidad nuclear norcoreana. Los 2 proyectiles tácticos disparados el jueves acertaron en el blanco en el mar frente a la costa este, según reportó la agencia de noticias norcoreana KCNA. Dijo un alto funcionario que supervisó la prueba que el desarrollo de la nueva arma es de gran importancia para incrementar el poder militar del país y disuadir todo tipo de amenazas militares existentes en la península coreana. Esto, por supuesto, complica el panorama mundial. Y mientras esto ocurría en el Asia, el secretario de Estado, Anthony Blinken, insistió en la necesidad del alto al fuego y un acuerdo de paz en Yemen al primer ministro Main Abdul Malik, a quien ha agradecido sus esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los yemeníes. Y la Unión Europea le pide a Biden aunar fuerzas para aumentar la producción y distribución de vacunas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha pedido al presidente Biden aunar esfuerzos para derrotar la pandemia de coronavirus, poniendo el acento en trabajar juntos para aumentar la capacidad de producción de vacunas, su distribución y asegurar la cadena de suministros. A juicio de Michel, la Unión Europea y Estados Unidos deben conjurarse ante la crisis actual para mostrar la utilidad de las democracias y promocionar la dignidad y prosperidad. El shock de la pandemia debe ser una llamada de atención para reconstruir mejor, dijo Michel, apuntando a que Bruselas y Washington tienen que coordinarse en una agenda verde y digital. Por ello, ha defendido ante Biden la vigencia de la OTAN como piedra angular de la defensa colectiva ante los nuevos regímenes que amenazan la democracia, derechos humanos y el orden mundial basado en normas. Esto en clara referencia a China y la agresividad rusa. El reloj indica en este momento 7:18 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Un ejemplo de
Diáspora, hoy se conectan desde Venezuela, Finlandia. Ah, no, pero eso lo escribiste tú. Claro, porque lo recogí para que lo digas. Ajá. Hoy se están conectando desde Venezuela, Finlandia, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Alemania, Panamá, España, México, Costa Rica, Reino Unido, Canadá. Uy, qué bien, ¿no? Qué bien. Muchísimas gracias por esa sintonía. Vamos entonces con las noticias venezolanas. Los enfrentamientos que desde hace unos días tienen lugar entre el ejército de Venezuela y los grupos disidentes colombianos en la frontera entre ambos países continuaron hasta el día de ayer. Según han detallado pobladores del estado Apure en Venezuela, se ha detectado la explosión de un artefacto en un campo minado, mientras que también se han denunciado detenciones arbitrarias. La prensa colombiana recoge que alrededor del mediodía de ayer, una fuerte explosión afectó a los habitantes de El Ripial, que han descrito como 3 tanquetas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana transitaban por un campo minado y accionaban uno de los artefactos. Venezuela había dado por terminados los enfrentamientos que se han estado registrando esta semana al considerar vencidos, entre comillas, a los grupos disidentes que agregaron huían hasta Colombia. Pero a la explosión de El Ripial han seguido otras detonaciones, tanto en ese mismo sector como en Tres Esquinas, 2 sectores aledaños a La Victoria, el punto donde inició el conflicto el pasado domingo, cuando murieron 2 militares venezolanos. Y tenemos el testimonio de los que migran. Esta nota viene desde Arauquita. Nosotros salimos porque como a una cuadra de mi casa explotaron unos artefactos. Nos dio miedo porque tengo una nieta de 1 añito. Ese es un la mayoría de la población se está viniendo porque hay mucho maltrato. Eso dijo la señora Gladys Rojas, de 49 años. Una de las 3.961 personas que huyeron de sus casas en Venezuela por los enfrentamientos en el estado Apure entre militares venezolanos y un grupo armado ilegal colombiano. Hay mucho gobierno venezolano y le tenemos miedo porque a veces maltrata demasiado fuerte al civil, entonces nosotros no vamos a pagar por las demás personas. Las fuerzas aéreas están bombardeando las veredas. Eso siguió diciendo la misma señora Gladys Rojas, quien cruzó hace 4 días el caudaloso río Arauca, de aproximadamente 300 metros de ancho en esa zona, para buscar resguardo en tierra colombiana. De manera pues que continúa lo que es una virtual situación de guerra. Luego de haber prohibido la entrada de las vacunas de AstraZeneca, de COVAX, Nicolás Maduro anunció ayer que a partir del mes de julio comenzará un plan de vacunación masivo contra el coronavirus con la vacuna cubana Abdala, con la que espera lograr una inmunidad completa. En julio ya estaremos vacunando masivamente con Abdala, previos ensayos clínicos en el mes de abril de esa vacuna y la Soberana 02, también cubana, dijo Maduro en cadena de televisión. Estamos buscando otras vacunas interesantes, seguras, comprobadas y aprobadas científicamente por las autoridades sanitarias de Venezuela, como debe ser. Con lo que ha ido llegando en medio de la escasez mundial de vacunas, hemos priorizado correctamente. Eso lo dice textualmente este demagogo populista, que en julio vacunaremos masivamente. Todavía estamos en marzo y la letalidad y la gravedad del COVID avanzan. Aquí pone un gesto de dolor cuando lo vacunan, porque él sí está vacunado, ¿no? Miren ustedes esto. Todo el mundo se sonríe cuando lo vacunan, él no. Ay, cobarde. Bueno, pero el detalle está en que este proceso de vacunación pues va a tardar mucho. ¿Y qué puede ocurrir con todos los venezolanos hasta que llegue la vacuna las 2 vacunas de las vacunas, ¿cómo se llama? De Cuba.
Mientras, para que ustedes vean cómo funciona el régimen, el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, informó ayer que ha abierto una investigación contra el líder opositor y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, por el supuesto secuestro de los recursos con los que contaba el Estado para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Tal como lo dice Tarek William Saab, Juan Guaidó le quitó unos recursos que el gobierno había dispuesto para el coronavirus. Esto en clara alusión al acuerdo que se había llegado. Guaidó podía liberar los $30 millones para entrar en el proyecto COVAX y que nos llegase cuanto antes las vacunas a Venezuela. El acuerdo se había concretado. Saab evidentemente miente. Si el régimen de Maduro le hubiera puesto mano a esos $30 millones, seguramente ya se habrían diluido en corruptelas, como es la costumbre. Y sigue amenazando Saab contra Juan Guaidó, pero no se atreven a ponerle la mano encima. Ahora, con relación al por qué se suspendió a última hora un acuerdo que tenía muy entusiasmado a todos. La politóloga, la psicóloga social Colette Capriles se hizo una pregunta en la red Twitter muy interesante, pertinente. Decía Colette, ¿quién dio la orden? ¿Quién mandó a suspender el acuerdo? Pues uno podría pensar que evidentemente la orden vino de Cuba. ¿Por qué vacunas de AstraZeneca si yo tengo 2? Y como Cuba es la metrópoli, Venezuela la colonia obedece. A todas estas, la oposición alerta del colapso inminente de los hospitales en Venezuela por el COVID-19. Venezuela solo cuenta con 140 camas en terapia intensiva a nivel nacional. Y esto lo denunció José Manuel Olivares. El editorial con César Miguel Rondón. Para el editorial de hoy quiero leerles el texto que días atrás publicó la psicoanalista, filósofa y ensayista Marina Ayala, bajo el título Perder el alma. Escribe Marina: el video que circuló de un médico despojado de sus instrumentos de trabajo, su maletín y su moto, golpea particularmente de una manera brutal. Está hablando Marina Ayala del video que circuló en Venezuela del médico que fue asaltado por la banda del delincuente llamado El Coqui. Sigo leyendo. Un médico que implora que no lo maten y jura que es médico. No hay compasión, no hay reconocimiento, solo hay maldad y rabia. Claro que sabemos de la inseguridad que reina en Caracas. Claro que no es la primera escena que observamos de violencia y horror. Se repiten estas imágenes hasta tal punto de hacer de tremenda brutalidad una escena más en nuestra cotidianidad del terror. Pero este hecho tiene una connotación especial. Porta en todo su espanto la simbología de todos nuestros despojos. Se preguntarán por qué. Porque un médico en este momento es nuestro principal defensor, nuestro aliado invaluable en una de las guerras que estamos enfrentando con pocas armas y pocos soldados al frente. Un ser que tiene que enfrentar diariamente un peligro real en sus sitios de trabajo y ante el que han sucumbido muchos de ellos. Cada vez que muere un médico venezolano, quedamos más solos. Y continúa Marina Ayala. Se me hace inevitable interrogarme, ¿qué hay en estos seres que cometen estas fechorías con total impudicia? No pueden ser humanos, quizás en su corta vida fueron despojados de sus almas, quizás han vivido toda clase de atrocidades y maltratos, quizás son bestias desatadas dispuestas a matar y morir sin piedad. ¿Qué quieren de nosotros? Quieren también arrebatarnos el alma, quieren que terminemos todos actuando salvajemente. Es natural que el primer impulso, el primer deseo, sea haber contando con un arma y acabar con esa escoria, pero no. Somos llamados por la razón y sabemos que de ello se deberían ocupar las fuerzas de seguridad del Estado y la justicia. Pero también sabemos que nada de eso existe en un Estado comunitario precario que ya se ha clasificado como una
cultura de emergencia, entre comillas. Hombres esenciales y buenos que están siendo masacrados por un hampa sin control. Tuvimos una forma de vida que nos fue extinguida. Ahora, acosados, salimos con miedo porque dos peligros mortales acechan. Quizás podemos tomar medidas para aminorar el peligro de la pandemia, pero del hampa, cada vez en aumento y más armada, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo defendemos a nuestros médicos? Hago míos estos párrafos, estas reflexiones de Marina Ayala, por demás interesantes.